Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimip, vuestro canal de juegos de mesa, y hoy venimos con un nuevo top. En esta ocasión un top de juegos abstractos, porque la verdad es que todos estamos jugando a juegos abstractos, pero los juegos modernos han evolucionado en todas las direcciones y en todos los ámbitos. Y lo normal es que un juego hace unos años se podía calificar o encuadrar en una categoría sin tener ninguna duda, pero hoy en día un mismo juego puede estar en diferentes categorías de juegos porque la verdad es que esas categorías ya se entremezclan. Realmente serían aquellos juegos en los que la temática no importa, tampoco se busca, tampoco se implementa. Eso sería el origen de los juegos abstractos, donde no hay un tema, sino que hay un juego, hay una estrategia, hay unos componentes que tienen unas mecánicas en los que lo importante y lo central es la estrategia, y no representar nada, ni jugar a nada, ni hacer el papel de nada. Esa estrategia normalmente requiere una experiencia en el juego, haber tenido algunas partidas y tener en la cabeza las diferentes posibilidades y combinaciones que pueden dar jugadas que están permitidas en el juego, las reglas del juego, tenerlas bien interiorizadas para poder programar, para poder adelantarse y para poder modificar nuestra manera de jugar en función de lo que va haciendo el contrario y cómo la partida se va planteando en el tablero. Clásicos, pero bueno, clásicos históricos, como el ajedrez, también como el backgammon. Pues no los vamos a mencionar, porque son efectivamente esos juegos abstractos clásicos. Y también el corridor, como conoceréis muchos. Ya entrando en los juegos modernos, hay muchos juegos abstractos, y en esta ocasión es lo que vamos a tratar de plantear. ¿Qué juegos modernos tienen una base abstracta, incluso aunque tengan temática, pero que les permite diferenciarse con cierta claridad de aquellos juegos que no lo son? Juegos abstractos modernos, un top 10, a ver qué os parece. Así que vamos allá. Y vamos a empezar por uno sobradamente conocido. Bueno, ya adelanto que todos son sobradamente conocidos. Pero en el top 10 situaríamos este Patchwork, un juego pues conocido por todos para 2 jugadores que tiene diferentes temáticas, pero al final siempre se juega igual. En este juego, por resumirlo mucho, vamos a disponer de un tablero central en el que los jugadores se van a ir moviendo y que va a ir marcando el tempo de la partida, donde van a poder encontrar los recursos, que son botones que permiten comprar las piezas tipo Tetris, y al final cada jugador tendrá un tablero en el que tiene que ir combinando pues esas piezas de la mejor manera posible para intentar rellenar su tablero al máximo, al tiempo que consigue los ansiados botones para comprar otras piezas y consigue avances en el tablero a través también de las propias piezas. En el que tendremos que ir combinando esas piezas, pero que nosotros iremos robando de un rondel de piezas, que vamos avanzando con un peón, y hay una norma de selección que solo puedes coger las 3 piezas posteriores a donde está ubicado el peón, y ese peón va avanzando según se van cogiendo piezas, de manera que no puedes coger la pieza que tú quieras, sino que tienes que adaptarte a las 3 primeras piezas que hay después del peón, esas piezas que se colocan haciendo un círculo en la mesa de juego. Y subimos al puesto 9. En el puesto 9, pues otro juego muy conocido. Azul, en este caso no es un juego para 2, sino es un juego que permite jugar 2, 3 y 4 jugadores. Esta es una temática en la que vamos a construir pues unos azulejos con estas fichas, que las hay de colores simples o también pues adornadas. Estas fichas se irán robando de unos expositores que en función del número de jugadores que haya en la partida tendremos más o menos expositores, y habrá un número de fichas en esos expositores. Las iremos robando para colocarlas en nuestros tableros individuales, con unas reglas de colocación, pues ya conocidas por todos, en el que iremos ubicando pues esas piezas en nuestro tablero para cuando termine cada una de las rondas, pues ir colocando en nuestro azulejo esas piezas para tratar de conformar líneas horizontales, líneas verticales, e intentar colocar pues también pues 5 piezas iguales de cada uno de los colores en la medida de lo posible para ir haciendo puntos. Además, cuando vamos colocando cada una de las piezas en función de si están solas o están agrupadas con otras, pues también iremos avanzando en nuestro marcador. ¿Y quién no conoce París? Y no me refiero a la ciudad, que también, sino al juego de mesa
de Devir, este juego de producción propia que tiene una expansión Eiffel. Un juego para 2 jugadores, un juego también abstracto, bueno, que tiene sus curiosidades que lo hacen bueno, pues interesante para jugar. La particularidad que identifica este juego de París es que la caja es el propio tablero de juego. Un tablero en el que los jugadores que disponen de una serie de losetas en dos colores, la colocación de esas losetas va a implicar que se van a ir uniendo los colores propios de los jugadores, el azul y el naranja, y además van a aparecer otros colores como el gris de las farolas y el morado que van a poder utilizar los jugadores indistintamente. Esta colocación de las losetas va a ir agrupando espacios del mismo color de cada uno de los jugadores. Y los jugadores van a ir alternativamente colocando losetas y reservándose otras losetas, también tipo Tetris, de diferentes edificios de la ciudad de París en vista aérea. Se van a ir reservando, no colocando, los edificios que piensan que en la segunda parte del juego, cuando ya todas las losetas estén colocadas, edificios que piensan que van a poder colocar porque bien con los espacios de su color o los espacios comodín van a poder ubicar sin utilizar los espacios de farolas o los espacios del color del jugador contrario, van a poder ubicar esos edificios y después identificarlos con las fichas, las tipos chimeneas de su color, para identificar que esos edificios son suyos y después, por lo tanto, poder obtener puntos al final de la partida en función de diferentes reglas que tiene el juego, tanto por la colocación de los edificios, la proximidad entre ellos, la proximidad a las farolas, y luego los jugadores van a tener unas fichas también que van a estar relacionadas con su color y que en la segunda fase del juego van a poder reservarse diferentes postales de París, que la verdad tienen ilustraciones muy chulas, y esas postales de París no son otra cosa que diferentes mecánicas de puntuación y de colocación, tanto para los elementos, losetas y edificios que ya están ubicados en el juego, como para otros elementos que se añaden durante la partida y que son característicos de este juego. Bien pueden ser pequeñas losetas que no aparecen inicialmente, pero que posteriormente pueden colocarse para añadir nuevos puntos o puntuar nuevas zonas en el tablero con las reglas de colocación y puntuación que nos dan las postales, como también a través de su expansión París, nos aparecen también en esas postales, aparte del bloc de puntuación, nos aparecen nuevos elementos también característicos de la ciudad, de la luz, pues que podremos ubicar para también puntuar diferentes elementos, zonas de las losetas de nuestro color. Llegamos al puesto 7 y lo vamos a encadenar al mismo tiempo con el puesto 6, y ahora entenderéis perfectamente por qué. Se tratan de juegos de la misma editorial y del mismo grupo de desarrollo, en juegos parecidos pero no iguales. En el puesto 7 de juegos abstractos situaríamos a Cascadia y en el puesto 6, un pasito por encima, en nuestro caso situaríamos a Calico. Dos juegos que se parecen bastante, y así como tenemos, y os recordamos como siempre que en el buscador en nuestro canal buscáis estos juegos y seguramente encontraréis pues, tutoriales, en algún caso a lo mejor alguna partida, ahora no recuerdo, pero bueno, tutoriales de la mayoría de ellos, y de los que no haya lo habrá en breve. Ya habíamos hecho una comparativa de estos dos juegos. Son juegos abstractos, en los que la temática podía ser esta, o podía ser cualquier otra, o podía no tener ninguna, ser simplemente colores, por ejemplo. Y el juego se entendería igual y funcionaría igual de bien. Aquí tenemos la naturaleza, y aquí tenemos una manta y los gatitos. En fin, pues la temática que fuera. Cascadia es más accesible y más amigable. Calico apura un poquito más, sobre todo al final de las partidas, y en ese último tramo depende un poco del azar. A eso a algunas personas no le gusta. Pero ¿el azar es malo en los juegos de mesa? Ha existido desde siempre. Si no te gusta, no pasa nada, tienes Cascadia. En nuestra opinión, nos gusta un poquito más Calico como juego abstracto. Y eso que es cierto que los juegos abstractos normalmente tienen que estar libres de azar. Pero en este caso no le sienta mal esa tensión final a Calico, que Cascadia no la tiene.
Los dos juegos tienen un mercado de losetas, tienen unos patrones que cumplir, que en el caso de Cascadia lo marcan las cartas. Y en lugar de tener un tablero, el tablero nos lo vamos formando nosotros, porque tendremos una serie de losetas de entornos naturales o de hábitats, y tendremos unas fichas de fauna. Tendremos que ir haciendo una combinación de losetas y fichas y tendremos unas reglas para robar esas losetas y esas fichas de diferentes maneras. No hay una única manera en la que se comporta este mercado de losetas y fichas. Las cartas, que hay varias por tipo de animal, pues se pueden combinar y pueden establecerse diferentes niveles de dificultad. Incluso hay unas cartas para jugar a un rango familiar o para las primeras partidas. Al final se hacen diferentes elementos de puntuación, el que tenga más puntos gana la partida. Esta colocación a nuestro aire nos permite ir conformando nuestro tablero de losetas sobre el que colocar las fichas de fauna y nos deja un poquito más de libertad y no nos agobia tanto y siempre nos va a dar alguna opción de colocación más o menos favorable, que nos dé más o menos puntos, pero siempre vamos a tener la sensación de que estamos haciendo algo y que vamos a tener la posibilidad de hacer algo. Calico funciona de manera parecida, pero aquí sí que contamos ya con el tablero de partida, tablero que va a tener unos elementos en los bordes y toda la parte después central, eliminando justo los laterales, va a estar en blanco y es donde vamos a jugar nosotros. Pero esos bordes de colores y de patrones que tienen esas losetas ya entran en juego, ya podemos contar con ellas. También vamos a tener un mercado de losetas y vamos a contar con algunas losetas en nuestra mano. Vamos a colocar y a robar, alternativamente en los turnos. Y vamos a tener unas fichas de patrones que ya vamos a colocar de partida, sustituyen a las cartas, y esas fichas de patrones van a estar colocadas en 3 ubicaciones en nuestro tablero. Y nos van a condicionar qué vamos a poder colocar alrededor de cada una de esas 3 fichas de patrones, y por lo tanto, según vamos colocando, nos podemos ir pisando lo que queremos poner en un sitio y lo que queremos poner en otro. Porque además, aparte de puntuar esas fichas, 3 fichas que nos van a marcar lo que podemos colocar alrededor, vamos a tratar de conseguir una serie de patrones. Aquí es donde entran los gatos, una serie de patrones, colocar una serie de fichas en una disposición determinada, en formas o en patrones, para poder obtener unas fichas de gatos al cumplir esos patrones, llevarlos a nuestra manta y poder puntuar de una manera añadida. Como decíamos, hay varias formas de puntuar en Cascadia, también hay varias formas de puntuar en Calico, por la ubicación alrededor de esas losetas de patrones, por el cumplimiento de otras colocaciones o patrones con los gatos y por la combinación de colores que nos va a permitir también obtener una serie de fichas. Más amigable, un poquito más tenso al final, con el azar del final que puede condicionar la victoria o la puntuación, con el azar que supone que las losetas y las fichas de fauna vayan saliendo, no nos engañemos, es decir, el orden y la manera en la que van saliendo, ese azar nos va a permitir también cumplir o no cumplir con los requisitos que nos ponen las cartas, es decir, aquí el azar también está presente durante toda la partida. Sexto puesto en este top de juegos abstractos. Y en el puesto número 5 de este top de juegos abstractos nos encontramos a Dragon Castle, un juego en el que ya empezamos a ver esa característica de juego abstracto un poco más directa y más clara, sin importar tanto la temática, aunque también la tiene. Este juego pues, nos presenta un tablero central que va a tener diferentes disposiciones y colocaciones. Las primeras partidas ya nos viene con una distribución, pero después vamos a tener una libertad enorme para construir este tablero central con estas fichas tipo mayón que están súper chulas, pues con los diferentes dibujos, grabados y simbologías en varios colores que van a ser la base del juego. Y en esas partidas de 2, 3, 4 jugadores, cada jugador tendrá su tablero personal. No vamos a entrar en el detalle del juego, pero simplemente deciros que con determinadas reglas de robo de fichas en la pila de fichas central y determinadas reglas de colocación, lo que iremos haciendo, ahora no hagáis caso a lo que voy a hacer en concreto con las fichas, será ir colocando fichas en nuestro tablero y trataremos de agruparlas pues, por colores y por tipos de fichas. En función de cómo vamos agrupando las fichas con esos colores, en el momento en el que hacemos determinados grupos con un número de fichas, podremos voltear las fichas que son de la misma clase.
Ya digo, olvidaros del número de fichas y el tipo de fichas que estoy haciendo. Se voltearán las fichas que sean del mismo grupo, de la misma clase. Al hacerlo, en función del número de fichas que volteamos, vamos a obtener más o menos puntos de victoria que iremos consiguiendo con unos marcadores que nos dan durante la partida. Pero es que además los diferentes tipos de fichas nos van a permitir ubicar encima de ellas pues esta especie de tejados, de templos. Una vez que agrupamos un color con un número determinado de fichas, más o menos, podemos ir colocando estos tejados. ¿Qué pasa? Que durante la partida, una vez más, permitirme la licencia de colocación, iremos ubicando estas piezas en altura. Y los diferentes tipos de fichas, por clase de fichas, nos irán permitiendo colocar uno o más tejados a la vez una vez que cerramos un grupo. Al final de la partida habremos acumulado puntos por la colocación de estos grupos de color y ese volteo que nos permite en ese momento ganar la puntuación, pero también los tejados de los templos, en función de qué altura se encuentren, nos permitirán alcanzar más o menos puntos. Todo esto se complementa con una serie de cartas, con unas ilustraciones muy bonitas ambientadas en esta temática, que nos permitirán obtener más puntos por determinadas maneras de colocación de las fichas y nos darán otras reglas para la partida. Y por cierto, antes de continuar, que este Dragon Castle no trae un modo en solitario, pero nosotros lo hemos implementado en casa, tan sencillo como utilizar las diferentes propuestas que nos plantea para los castillos de fichas y utilizar un modo solitario en el que, bueno, pues aprovechando, todos conoceréis esas aplicaciones que hay para jugar al mahjong en un ordenador o una tablet, pues aprovechando esas reglas de esos juegos y la construcción del castillo de fichas en este Dragon Castle, pues nosotros hacemos un juego en solitario que consiste en resolver ese castillo de fichas. Bueno, lo que se trata es de, con la misma forma de castillo, pues tratar de resolverlo en el menor tiempo posible. Bueno, pues fijaros que este juego, sin quererlo ni buscarlo, también nos ofrece un juego en solitario, pues también bastante aprovechable. Y en este top de juegos de mesa abstractos, el puesto número 4 se lo otorgamos a Sagrados. Fijaros que aquí ya tenemos colocado un patrón que nos quedó de alguna partida anterior, y aquí ya veis que ese patrón nos implica, nos solicita, pues colocar los dados de una manera determinada. Dados de un color determinado, dados de un número determinado, y luego unos espacios que están en blanco, donde podremos colocar libremente pues estos dados que van saliendo a la partida. En cada ronda van saliendo un número de dados, y eso es lo que nos va a condicionar. Va a haber un número de dados limitado, reducido, y vamos a tener que ir escogiendo por turnos en cada ronda qué dado nos queremos quedar para colocar ese dado respetando las reglas que nos pide la cuadrícula. Y además vamos a tener pues una serie de cartas de herramientas que van a ser pequeñas ayudas que nos van a permitir saltarnos las reglas de colocación en unos momentos determinados. Para eso tendremos unas fichas como de cristal en las que vamos a pagar por utilizar estas herramientas especiales para saltarnos las reglas. Por tanto, lo podremos hacer un número limitado de veces. Y además, como pasa en otros juegos, si no hemos utilizado esos marcadores, pues nos darán puntos al final de la partida. Además, cada jugador va a contar con algunas cartas en las que va a obtener unos puntos extra si consigue ubicar los dados de una manera determinada. Y nos acercamos ya a los 3 primeros puestos, los puestos más codiciados en cualquier top. Y en este tercer puesto pues se nos cuelan un par de juegos que vienen de la mano y que son muy pequeños, pero la verdad es que muy entretenidos. Y no son otros que los juegos Orchard y Gru. Se juega de una manera similar. Son juegos que traen una baraja de 18 cartas y una serie de dados de colores. Las cartas lo que nos van a... pues es un juego solitario, y las cartas los que nos van a dar, seleccionaríamos, se barajan evidentemente sin verlas, se escogen 9 cartas inicialmente y después las otras 9 quedan para hacer pues una segunda partida. Se coloca una carta y el jugador sale con 2 cartas a juego. Lo que hay que hacer es superponer, estos son árboles de frutas, lo que hay que hacer es superponer las cartas, pero haciendo que coincidan
árboles del mismo tipo de fruta. Al hacerlo, iremos colocando dados encima de esos árboles que irán incrementando su valor, los dados, cada vez que superponemos árboles del mismo tipo de fruta y lo vamos haciendo sobre el mismo dado y los dados van incrementando su valor. Como variante, la editorial ofrece en la web para descargar pues unas hojas que podemos imprimir donde, como las cartas vienen numeradas, pues nos obliga a coger 9 cartas muy concretas, barajarlas y tratar de obtener una puntuación determinada. Por lo tanto, nos ofrecen, aparte del juego normal, pues una serie de desafíos, porque el juego lo que nos da es, en función de la puntuación que hayamos alcanzado, califica nuestra partida en función de lo bien que lo hayamos hecho. Si a la hora de superponer las cartas, pues no nos queda más remedio que superponer árboles que tienen frutas diferentes, pues eso vamos a tener que marcarlo con unas fichas de fruta podrida que al final nos van a dar puntos negativos, pero en algún momento puede ser que nos interese obtener esos puntos negativos porque el resultado final total de esa jugada pues va a resultar provechoso o porque es la mejor que podemos hacer, sobre todo al final de la partida. Y el juego Gru, pues que ha sido el siguiente en salir, pues ofrece el mismo sistema. Cambian los colores, cambian los tipos de frutas y cambia alguna mecánica. ¿Por qué? Porque aquí van a aparecer los claros en el bosque. Van a aparecer los árboles frutales con naranjas, limas y limones, pero también, como veis, aparecen los claros que antes no aparecían. Esa nueva mecánica va a hacer que si tenemos dados en los claros, porque según vamos superponiendo frutales, en el momento en que superpongamos un claro sobre un dado, ese dado pasa al claro, pero los dados que al final de la partida estén encima de claros los perdemos. Vamos a penalizar por ese motivo. Y además, también cuando tengamos que superponer frutas que sean diferentes, solo vamos a poder hacerlo una vez, tendremos que colocar la ficha de la ardilla y eso nos dará puntos negativos, no solo donde está la ardilla, sino alrededor de ella también. Y por otro lado, pues para tener alguna bonificación tenemos la carretilla que nos dará unos puntos extra cuando volvemos a superponer frutas en una zona donde el dado de ese color ya haya alcanzado la máxima puntuación. Además, por la otra cara de las cartas, pues nos ofrece algo parecido a lo que os decía en el Orchard de las cartas que dan las hojas que se pueden imprimir y que dan los patrones que hay en la web. Se utilizarían 2 cartas, nos daría un objetivo de puntuación y nos daría además unos extras de puntuación en función de cómo coloquemos los dados. Bueno, para tener una variante más en este juego. Orchard y Group, juegos muy parecidos. Más recomendable el Group si no tenéis ninguno de los dos, pero en cualquier caso, buenos juegos abstractos que ocupan este tercer puesto en nuestro top. Y en los puestos de cabeza de este top tenemos en el puesto número 2 a Hive, un juego abstracto, de la temática de los bichitos, pues bueno, que podía ser bichitos, o ya digo, podía ser también colores, símbolos, o números, o lo que vosotros queráis, pero es un juego abstracto total. Y además es un muy buen juego abstracto, en este caso para 2 jugadores. Por nuestra parte, en Hive pues recomendamos siempre la versión Pocket. ¿Por qué? Porque viene con la bolsita de transporte más pequeña, las piezas son un poco más pequeñas, bueno, un poco significativamente más pequeñas que en la edición normal y por lo tanto es más fácil de llevar a cualquier sitio. Si no vais a llevar los juegos, no lleváis nunca los juegos fuera de casa, pues evidentemente el Hive normal con unas piezas más grandes, bueno, pues en mesa pues está más chulo. Pero si no, pues este es más polivalente y ofrece más posibilidades. A partir de ahí, ¿qué es el Hive? Pues el Hive es un juego en el que los jugadores alternativamente irán colocando fichas al principio de la partida. Hay que colocar cada jugador 2 fichas colocadas juntas y posteriormente ya los jugadores pueden ir colocando el resto de sus fichas. En los primeros movimientos tiene que aparecer la reina de cada jugador. No en el primer movimiento, pero sí en los primeros. Y los jugadores, a lo largo de la partida, mientras mantienen fichas en su reserva, pueden decidir entre sacar una nueva ficha a juego, que siempre tiene que estar en contacto con sus propias fichas, o mover una de las fichas que ya existan en juego. La colmena no se puede romper nunca, no pueden quedar fichas separadas, siempre tienen que estar unidas, de manera que al mover una ficha nunca puede separarse o no puede provocar al mover una ficha que se separe el conjunto en 2 grupos, esa es la regla básica, y luego a partir de ahí el objetivo fundamental del juego es rodear
a la reina contraria con fichas de tu color o con fichas de tu color y del color del otro jugador. Con los movimientos de las fichas intentaremos rodearla, se puede mover también. Y esto lo vamos a conseguir a través de las diferentes fichas que tiene. Cada una de ellas tiene una manera de moverse diferentes. Algunas simplemente van moviendo pues de uno en uno, pegaditos a la colmena. Otros pueden saltar una línea de fichas. Otros pueden ponerse encima de las fichas y moverse por encima. Otros pueden moverse por encima de las fichas, pero vienen obligados a bajar después del movimiento. Las hormigas pueden deambular por donde quieran y colocarse donde estimen oportuno, porque una vez que salen a juego las fichas después sí ya pueden entrar en contacto, lógicamente, con las fichas del enemigo. En fin, que cada una de las fichas va a tener una particularidad de movimiento, y con ese movimiento, respetando que no se puede romper el conjunto, pues vamos a tratar de bloquear, o vamos a tratar de ganar posiciones para intentar rodear por completo. Llegamos al puesto de cabeza, al primer lugar del podio con la medalla de oro en este top de juegos abstractos, y que en este caso pues se lo lleva Jeans, este juego abstracto también para 2 jugadores que forman parte de una colección de 6 juegos que empezó GIF, el proyecto GIF, un total de 6 juegos, una colección de la que forma parte este Jeans. El objetivo de nuestra partida es conseguir reunir 3 anillos en nuestro lado del tablero. El juego, que incluye esta práctica bolsa para guardar todos los elementos, pues viene formado por un conjunto de 5 anillos para cada uno de los jugadores, en colores blanco y negro, y luego una serie de fichas que por cada lado son de uno de los colores. ¿En qué consiste el juego? Pues en hacer 5 fichas, agrupar 5 fichas en una línea, 5 fichas de tu color. Alternativamente, los jugadores, se sortea, y empezando por el que tiene los anillos blancos, colocan los anillos en las intersecciones de las líneas, lo van haciendo alternativamente y los colocan pues de forma libre, como quieran, los van colocando y los van ubicando sin ninguna restricción. Vamos a colocar ahora en cualquier situación y los van colocando con total libertad. Una vez que se ha hecho la colocación, a partir de ahí el juego es muy sencillo. Se trata de mover los anillos para tratar de conseguir 5 elementos de tu color alineados en línea recta. Cuando haces el movimiento, por primera vez, tienes que colocar una ficha de tu color en el centro de tu anillo y a partir de ahí lo puedes desplazar en línea recta. ¿Cuántos espacios lo puedes desplazar? Los espacios que quieras en línea recta, pero no puedes pasar por encima de los anillos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que durante la partida, vamos a hacer ahora una representación para que lo entendáis. Imaginemos que ya hubiera fichas colocadas porque los jugadores la van colocando. En el momento en el que tú haces un movimiento, como decíamos, te puedes ubicar en línea recta por espacios libres sin pasar por encima de anillos, pero cuando ubicas la ficha también lo que puedes hacer es saltar cuantas fichas estén puestas de manera consecutiva hasta el primer espacio libre, y todas aquellas fichas que has saltado automáticamente cambian de color. Las que eran blancas son negras y las que son negras pues pasan a ser blancas. Los otros jugadores, lógicamente, pues van a hacer el mismo tipo de jugada, pero colocando la ficha de su color en el comienzo del movimiento, y después por las que saltan cambian de color. Evidentemente esto va a ir provocando que durante la partida las fichas van a ir cambiando de dueño hasta que en algún momento determinado uno de los jugadores consigue hacer una línea de 5 fichas de su color. En ese momento esas fichas se retirarían de la partida y pasarían a la reserva general, y el jugador propietario de esas fichas elegiría un anillo y lo colocaría en su lado del tablero. El primero que consiga retirar 3 anillos y por lo tanto que haya formado una fila de 5 fichas de su color, pues es el que gana la partida. Las reglas, muy sencillas. El desarrollo, muy estratégico. Y evidentemente, pues con el avance de las partidas y de la experiencia, pues irán conociendo ya pues dónde es mejor colocarse al principio del juego, dónde es mejor tener distribuidos los anillos, si es mejor tenerlos separados o más juntos, si es mejor tenerlos cerca o alejados de los anillos del contrario, si es mejor que nuestros anillos converjan hacia un punto conjunto, si es mejor que estén separados para poder actuar a distancia sobre más fichas, etcétera, etcétera, etcétera. Un juego muy estratégico, completamente abstracto, sencillísimo de reglas, facilísimo de aprender en nada, en un minuto, y que, bueno, pues resulta muy entretenido y con partidas que se suceden, porque las partidas tampoco son largas,
y por tanto resulta un juego muy entretenido y para cualquier edad. Hasta aquí llega nuestro top de juegos abstractos, estos 10 juegos que os hemos presentado en este vídeo en el canal de Minimibel. Como siempre esperamos vuestros comentarios, pues para saber, para conocer cuáles son los juegos abstractos que os gustan y que seguramente habrá otros que no hayamos incluido en este listado. Como decíamos al principio, hemos tratado de mencionar esos juegos modernos que estarían calificados dentro de los juegos abstractos, aunque unos sean más evidentes que son juegos abstractos que otros. Pero bueno, en cualquier caso, las temáticas actuales y la forma de presentar los juegos actuales también ayuda a que la gente se acerque a los juegos abstractos. Es más fácil acercarse desde un Cascadia a un juego abstracto como el Hive o el Jeans que hacerlo desde otros juegos más temáticos o otro estilo de juegos. Como siempre os dejaremos en los comentarios donde nos podéis encontrar en las redes sociales. Os agradecemos que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que activéis la campanita para manteneros al tanto de futuras novedades. Así que, una vez más, gracias a todos y nos vemos aquí en el canal de Minimipel. ¡Adiós!